tal? Buenos días. Me llamo Miriam Sánchez, soy médico adscrito al Hospital Belisario Domínguez y vamos a hablar el día de hoy de patología linfática. La patología linfática es una patología que en realidad tiene relevancia ya que afecta mucho a los pacientes y sobre todo modifica su estilo de vida y su calidad. Para recordar un poco, es importante considerar la anatomía. Anatómicamente, vamos a ver que el sistema linfático se va a originar a nivel de los capilares linfáticos que se encuentran dentro del espacio intersticial. Aquí es donde van a converger capilares arteriales y venosos. A este nivel se va a colectar definitivamente todo el líquido de la linfa y va a pasar a formar tubos más grandes, microlinfáticos y posterior linfáticos como tal, los cuales van a tener válvulas. Estos linfáticos pequeños van a formar diferentes válvulas y van a formar al final dos tubos torácicos grandes, uno que es del lado derecho y uno del lado izquierdo. El más importante es el conducto torácico izquierdo, que va a desembocar en el ángulo yuglosubclavio izquierdo, y está el tubo linfático derecho que desemboca del lado derecho, también conocido como la gran vena linfática. Esto tiene relevancia clínica, ya que nosotros vamos a ver que nuestros pacientes pueden tener alteraciones a este nivel, sobre todo al momento de hacer los estudios de imagen. Puede haber ahí un acúmulo del contraste. En cuanto a la fisiología, sabemos que es un sistema unidireccional que va a estar constituido por conductos vasculares, órganos linfoides y elementos celulares. Bien sabemos que lo más importante del sistema linfático es que este nos ayuda a defendernos de microorganismos múltiples, así como de células tumorales. Se va a encargar también de estabilizar el líquido intracelular móvil y el microambiente de la matriz extracelular para asegurar la integridad y la función de las células parenquimatosas. Nosotros vamos a producir de 1 a 2 mililitros por minuto. En cuanto a las características de la linfa, es importante saber que tiene concentraciones proteicas y que generalmente vamos a encontrar 2 gramos de proteína por litro en las extremidades. No así, en las vísceras va a haber más gramos de proteína, como por ejemplo en el hígado, y va a estar fluyendo 120 mililitros por hora aproximadamente al sistema venoso. Es decir, como podemos ver, es un sistema que está continuamente en funcionamiento. Por lo tanto, va a depender de varios factores fisiológicos que van a alterar su circulación. Entre estos, uno de ellos es el aumento de la presión del líquido o bien el grado de actividad del sistema linfático. Aquí es importante considerar que otros mecanismos fisiológicos van a alterar este movimiento, es decir, la sístole, la diástole, la respiración, la inspiración y la expiración van a ayudar al movimiento linfático, así como la presión negativa intratorácica y el latido de las arterias que están a la periferia del mismo. Ya entrando en materia, ahora que ya sabemos que el sistema linfático es una red que se encuentra en todo nuestro organismo y que nos va a defender de agentes externos, ya sea microorganismos o de cáncer, de células malignas, vamos a dar la definición del linfedema. El linfedema es el aumento de volumen en las zonas afectadas, secundario a la acumulación intersticial de líquido linfático rico en proteínas en los tejidos. Es importante saber que el linfedema se puede dividir en primario y secundario. A su vez, el sistema linfático primario se va a dividir en 3, el congénito, precoz y tardío, y el secundario se va a dividir de acuerdo a donde se encuentre alterado anatómicamente la circulación del sistema linfático, ya sea obstrucción linfática o interrupción linfática. Dentro del linfedema primario,
el más común es el precoz. Se da en la edad de 1 a 35 años y el congénito se da en una edad menor a 1 año. Aquí es importante, sobre todo, la casuística. Les comentaba que el precoz es más común y del secundario, el más común a nivel mundial, aún es causado por parásitos, es la filariasis, y el secundario es por resección ganglionar axilar, secundario sea de mama o radioterapia. El linfedema primario, como dijimos, se divide en congénito, que se presenta en personas menores de 1 año de edad. Aquí va a haber una aplasia, hipoplasia o disfunción de los vasos linfáticos. Aquí existe una mutación del gen BEGFR3 del cromosoma 5 y es una malformación autosómico dominante. Aquí va a persistir los linfáticos anaplásicos y generalmente este paciente puede tener linfedema bilateral, ya sea solo de las extremidades inferiores o también de las extremidades superiores. Es importante saber que, como comentábamos, que se puede alterar el flujo de la linfa a través de las extremidades. Esto va a favorecer a que el paciente con linfedema tenga infecciones recurrentes de la piel. Entonces, es así como a veces puede debutar el paciente. A ustedes les puede llegar un niño con datos de una celulitis y aparte ustedes van a diagnosticar el linfedema al momento de ver el aumento de volumen. Ahorita vamos a hablar de los signos generales que deben encontrar en todo paciente con linfedema. El otro tipo de linfedema primario, comentábamos que era el precoz, que se presenta de 1 año a 35 años de edad. Aquí también van a ser pacientes que tienen aplasia, hipoplasia o disfunción de los vasos linfáticos y esto se conoce como enfermedad de Milroy. Esta enfermedad también tiene un autosómico dominante en el cromosoma 5. Okay. Perdón. La enfermedad de Meig o linfedema precoz, este es de tipo esporádico familiar, de 5 a 10% del linfedema primario en niños y adolescentes, el 70% va a ser unilateral, sin embargo, se puede presentar de manera bilateral y aquí presentan hipoplasia de grandes linfáticos superficiales. Y el linfedema tardío, como les comentaba, se presenta en pacientes mayores de 35 años de edad y aquí presenta un aumento de volumen súbito de la extremidad y esto se da generalmente por defecto de válvulas linfáticas. El linfedema primario, a su vez, también lo podemos dividir en una clasificación funcional. Anteriormente era una clasificación de acuerdo al tiempo de presentación. En cuanto a la clasificación funcional, vamos a ver que según la alteración anatómica se va a clasificar, ya sea obliteraciones distales, proximales o hiperplasia. Es decir, ya sea que esté obstruido el flujo a nivel lejano, a nivel proximal o definitivamente el paciente tenga un aumento de tamaño de estas estructuras. Normalmente se observan los ganglios con una distribución anatómica en donde se observa un conducto prenodal, el ganglio y un conducto postnodal. Sin embargo, hasta el 92% de los pacientes con linfedema pueden presentar obliteraciones y como les decía, puede ser distal, en donde definitivamente no se ve ningún ganglio, o distal y proximal, en donde hay una hipoplasia de los proximales también, o bien una hiperplasia, que también la hiperplasia va a alterar y afectar la circulación de este. Las obliteraciones distales se van a presentar hasta en el 80% de los pacientes, va a afectar principalmente a mujeres y vamos a observar una linfografía en donde se encuentra disminución del número de linfáticos superficiales a nivel de la pierna de estos pacientes. Generalmente va a ser por aplasia o hipoplasia y estos pacientes los pueden tratar con compresión y generalmente responden adecuadamente.
Las obliteraciones proximales se van a encontrar en un 10% de los pacientes y tienen, generalmente van a estar a nivel inguinal o aortoilíaco. Generalmente va a ser unilateral y va a afectar a todo miembro inferior, siendo igual en la incidencia tanto de mujeres como de hombres, a diferencia del anterior que era solo de mujeres, y este va a evolucionar con rapidez, es decir, puede presentar complicaciones importantes, como les comentaba, celulitis o hasta puede presentar lesiones en la piel. La hiperplasia congénita se va a presentar en el 10% de los pacientes y se caracteriza por edema bilateral, es frecuente en los varones y aquí es importante saber que frecuentemente estos pacientes tienen reflujo del quilo, es decir, van a tener pérdida de proteínas a través del drenaje quiloso, ya sea a través del escroto, las extremidades inferiores o a través de la vagina. O sea, está tan obstruido que a nivel de la cisterna del quilo van a presentar alteraciones y va a tener ahí flujo continuo. El linfedema secundario, como les decía, es de lo más común que hay y una de las causas principales a nivel mundial es la filariasis. Es el infeccioso, sabemos que la filaria es a través de un parásito que es un nemátodo y que requiere un vector para poder ser transportado. Dentro de la filariasis, el agente productor más común es la Guchereira bancrofti en el 90% y en menor incidencia el Timori o el Malari. Para que se pueda producir infección de este parásito, primero necesitamos estar en una zona endémica. Sabemos que Asia, el Oriente y parte de Sudamérica y zonas tropicales son los principales portadores de las filarias. Sabemos que la filaria es transportada por el mosquito Anófeles principalmente y transporta a la filaria en su forma adulta, la inocula en la piel, primero a la pesca de un paciente que esté infectado. Generalmente, acuérdense que esto va por ciclos, es en el periodo nocturno, entonces va el mosquito, pica al paciente, se infecta de un parásito adulto, perdón, de una microfilaria, de ahí el parásito concluye su ciclo dentro del mosquito y se convierte en adulto y este adulto vuelve a ser inoculado a otro paciente. Es importante saber que el mosquito infectado va a aportar la filaria activa de 14 a 15 días. Actualmente, ahorita, si ustedes se meten a la página de la ONU, hay bastantes sistemas de prevención de filarias y ya se utilizan medicamentos profilácticos en zonas endémicas, sobre todo a pacientes a personas que son viajeras de esas áreas. Clínicamente vamos a tener que el paciente presente inflamación perilinfática, fibrosis y esclerosis de los ganglios a tal grado que genera una elefantiasis. También el paciente va a presentar eosinofilia, por lo mismo que sabemos que es un hemátodo, y vamos a observar microfilariasis y les comentaba la elefantiasis. Otra de las causas más importantes en el occidente es la resección quirúrgica. El paciente con cáncer de mama va a presentar linfedema. Actualmente ya los centros oncológicos están manejando terapias de rehabilitación posquirúrgicas mediatas para disminuir esta incidencia. Sin embargo, depende mucho del grado de resección que hicieron ganglionar y si la paciente recibió o no radioterapia axilar. Sabemos que la mastectomía se va a presentar del 6 al 60% y con una resección local amplia con radioterapia hasta el 2.3%. Es importante reconocer esta situación ya que no debe ser tan ignorada esta patología. Otra causa del linfedema secundario muy común es la presencia de melanoma. Cuando un paciente tiene melanoma, ustedes saben que las lesiones generalmente son acrales y a nivel de miembros inferiores se realiza una resección
de ganglios a nivel inguinal. Entonces, generalmente esos pacientes a los que se les hace resección de ganglios por un melanoma van a tener consecuencia linfedema secundario. Entonces, estos pacientes también van a requerir intervención, ¿no? Y le sigue el carcinoma de ovario metastásico y el carcinoma de útero. Las infecciones también pueden generar linfedema secundario. Existe una identidad propia como tal, linfangitis obstructiva. Esta generalmente se da en pacientes que a veces están dentro de terapia intensiva y presentan todo el trayecto de la linfa, hiperemia, hipertermia, aumento de la temperatura más que de volumen, y lo pueden confundir con una trombosis. Sin embargo, en realidad el paciente lo que está teniendo es una linfangitis, y esto es secundario a que tiene un origen precisamente secundario, ya sea por una infección central o por una cuestión tumoral. Clínicamente, ya sea linfedema primario o secundario, los pacientes se van a presentar en 3 formas. Bueno, sabemos que es una forma latente, cuando solamente a veces el paciente llega y va a empezar a producir cierto edema en las extremidades. A ustedes en su servicio social les va a llegar un paciente con ligero edema y ustedes van a tener el signo de Godet positivo. Posterior, el grado 1, ya de manera formal lo va a presentar continuamente este paciente y puede disminuir este edema con elevación de la extremidad o simplemente con un vendaje. El grado 2, el paciente ya no va a presentar fobia a la presión y no se va a reducir al elevar el miembro. Aquí ya el paciente va a presentar fibrosis moderada. Es por eso que cuando ustedes presionen la pantorrilla, la región pretibial, no van a encontrar que se hunda el dedo. Aquí va a persistir el edema. Y en grado 3 son los pacientes en donde ya tiene cambios inflamatorios importantes y cambios cutáneos, en donde definitivamente es una elefantiasis. Okay. Clínicamente ya sabemos cómo lo van a localizar, por edema de lenta progresión indoloro. Nosotros tenemos que ver cómo se forma un pie con linfedema. El signo de Stemmer es el característico y tienen que ver, son pacientes que siempre van a estar teniendo celulitis de repetición, por lo mismo que les comentaba, ¿no? Que se pierden los linfáticos y no hay quien defienda ahí a nadie a la piel. Las complicaciones: infección, malnutrición e inmunodeficiencia son parte de lo que ayuda. El linfedema puede complicarse con tumores malignos. Uno de ellos es el linfangiosarcoma, que se presenta en el punto 45 posmastectomía. Esto es importante. Y el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahorita la literatura especifica ultrasonido, tomografía, resonancia o linfogamografía. Ese es el gol estándar, la linfogamografía, en la cual inyectan coloide de tecnecio 99 en espacios interdigitales, y aquí se va a pintar definitivamente en donde está funcional en donde está funcionando los ganglios, y donde está patológico, pues definitivamente no va a pintar. Si hubiera una hiperplasia, se va a pigmentar de más, ¿no? Lo que les decía es una evidencia adecuada, patrón de los conductos linfáticos de la pierna. Aquí, por ejemplo, se pigmenta toda esta área porque definitivamente no tenemos esto habla de un linfedema crónico bilateral, en donde está demostrado que tiene un daño importante a nivel distal, ¿no? Okay. Diagnósticos diferenciales, sí va a ser importante nada más que chequen. Los pacientes que lleguen con edema en extremidades inferiores, ustedes tienen la obligación de hacerle una anamnesis correcta, preguntar si tienen enfermedades de base como insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática o insuficiencia renal. Recuerden que son pacientes que manejan mal los líquidos, y causas locales tienen que hacer diagnóstico diferencial con enfermedad venosa crónica, con una trombosis, con un lipedema. El lipedema solamente es aumento de grasa entre la piel y el tejido celular subcutáneo. Hay pacientes que tienen así las piernas y en realidad no precisamente es como tal una enfermedad, sino es una estructura anatómica, y la tienen que diferenciar también de malformaciones vasculares o de un traumatismo.
Tratamiento, lo más importante es la compresión. Hay indicaciones ya para hacer profilaxis, para que esta piel no se llegue a infectar. Y lo más importante, como les digo, son compresión. Pueden manejarlo con diuréticos, con flavonoides o con cumarina también. Existen tratamientos quirúrgicos y las indicaciones están muy establecidas, sobre todo si son pacientes que no tienen una adecuada calidad de vida y que les limita para la función. Es más, hay pacientes que tienen linfedema primario y que definitivamente no nos dejan ni siquiera ponerle la venda. Entonces, con ellos está indicado hacer un procedimiento en donde hacemos resección de tejido y totalmente podemos ya empezar a hacer terapia de compresión. Acuérdense, las terapias de compresión mínimo son 6 meses y el paciente tiene que quedarse con su compresión ya toda la vida. Existe la liposucción y también existen anastomosis linfovenosas que, de acuerdo al grado de enfermedad, puede ser exitosa o no. Entonces, lo más importante es que ustedes aprendan a diferenciar un linfedema de una trombosis y también que hagan su anamnesis correcta de enfermedades generales que tenga el paciente para que no lo vayan a confundir. Eso es todo.